estábamos viendo cómo Jesús lo primero que hace es como fundamentar, ¿no? Primero, posicionarse en dónde está. Lo primero que hace es cambiarse de vivir de Galilea, se viene de Nazaret, que se llama el pueblito donde él vivía, a Capernaum, que es una ciudad más grande. ¿Se acuerdan que vimos eso? Bueno, esos son los fundamentos. Y también como ya ver, ok, esta persona es alguien diferente. También quería como cimentar en eso, en que no es una persona común y corriente. Así es que hoy vamos a empezar a ver, como les digo, el entrenamiento del ministerio, que se llama así. Y lo primero que viene a hacer, viene a decir, síganme, viene a jalar personas. Aquí es cuando nos empezamos a dar cuenta, bueno, un poquito desde antes ya también estaba llamando personas, pero ya aquí ya empieza a crear un grupo, o sea, ya se da, ya es un movimiento, ¿no? Ya no es él solo, ya no es nada más él haciendo cositas, sino ya está creando un movimiento. El otro día estaba viendo un video que justo me estoy acordando ahorita, que no me acuerdo muy bien de qué se trataba, pero sí era de la diferencia entre un movimiento o no me acuerdo qué, pero la diferencia principal era un movimiento es cuando ya hay más personas con el mismo sentir. Y aquí es lo que estaba haciendo Jesús, ¿no? Ya poner a las personas a seguirlo, ¿no? Básicamente, ya llega con ellos y así les dice, seguirlo. Y de eso se trata. Entonces, otra vez me voy a ir como un poquito, pasito a pasito, de sección en sección. El llamado de los 4 discípulos, que son los pescadores, ¿no? Los que están ahí. Simón, que es el mismo que Pedro, Andrés y luego Jacobo y Juan, que ellos dos eran los hijos de un mismo señor, o sea, eran hermanos y todos eran socios de pesca. Entonces ahí estaban los pescadores y llega y les dice, vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y esta parte a mí me encanta, me fascina, porque ellos eran pescadores y les dice, los haré pescadores de hombre. Ellos conocían el negocio de la pesca, ellos sabían perfectamente qué se dedicaba un pescador, cómo hacerle, o sea, está usando el conocimiento que ellos ya tenían para darles un nuevo propósito por completo nuevo, ¿no? Y les está diciendo algo así, voy a usar sus conocimientos para una nueva cosa espiritual enorme, ¿no? Y eso, bueno, ahorita les voy a seguir platicando de eso, pero vamos a dejar aquí una etiquetita a ¿no? Y luego sigue una enseñanza en la sinagoga de Capernaum, autenticada por la sanidad de un endemoniado. Llegó Jesús, por lo general, él llegaba lo primero a las sinagogas y empezaba a hablar en las sinagogas. Las sinagogas es lo que sería como una iglesia de México, ¿no? Como donde era la reunión religiosa. Entonces él llegaba y ahí empezaba a dar unas enseñanzas completamente nuevas y aquí pues con sanidades, con milagros, ¿no? Y de pronto aquí en el 27 de Marcos dice, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad, les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. O sea, es algo nuevo que trae Jesús. No es algo como recalentado, no es una renovación siquiera, es algo nuevo. Es una cosa que nunca habían visto, esta autoridad con la que Jesús llegó y habló, y esto también está espectacular. Hay que tratar de imaginarnos, cuando estemos leyendo, hay que tratar de imaginarnos cómo llegó él a decir estas palabras y cómo todo el mundo se quedaba tan maravillado, ¿no? Luego de ahí viene la sanidad de la suegra de Pedro. O sea, llegó a la casa de Pedro donde estaba su suegra y la sanó. Y a partir de ahí, pues imagínense también, ¿no? Bueno, ya había sanado a más personas, pero ya estaba haciendo milagros así. En este capítulo, en este lugar en especial, ya empieza a hacer tantos milagros y tan notorios que ya
dice, los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región del otro lado del Jordán. O sea, ya estaba gente de todas partes que ya se estaba empezando a seguir a Jesús, ¿no? Como que siempre nos imaginamos a Jesús con no tantas personas, pero aquí debe de haber habido muchísimas, miles de personas. Y ya estaba extendiendo el ministerio, ya estaba diciendo, esto se trata de mucha gente. Y entonces luego otra vez viene más cosas de cómo llega al segundo llamado de los 4 discípulos, cuando llega otra vez con Pedro y con Andrés y les dice, después de haber ya sanado a la suegra y todo esto, y luego se los lleva y les dice, echen las redes. Y le dicen, no, pero pues ya llevamos todo el tiempo echando redes y no más no pescamos, o sea, ya nos cansamos, ya no queremos, ¿no? Llevamos toda la noche y ya queremos descansar. Pero como tú nos pides, voy a hacer eso. Y se fue y encontró que había tantos peces en las redes que tuvo que pedir ayuda de más barcos. Entonces ahí fue cuando Pedro, obviamente cuando vio el milagro de primera mano, cuando vio todo el dineral que iba a poder tener, entonces fue cuando él dijo, ya, esto está impresionante, ¿no? Y le dice, ¿no? Apártate de mí, Señor, soy un pecador, porque estaba realmente muy asombrados. Luego viene pues más sanidades, más milagros, más cosas que me gustaría mucho que ustedes leyeran en particular. Y luego viene el llamado de Mateo, que a este pedacito quería llegar, porque este versículo, el llamado de Mateo, Mateo era un recaudador de impuestos. Esto es una parte que también importa mucho decir, esto es contexto cultural. En ese entonces, como ya saben, ya les he dicho, estaban los judíos tomados por los romanos. Entonces, los romanos recaudaban impuestos. Los romanos llegaban con un chorro de soldados bien fuertes, bien poderosos. Llegaban ellos a recaudar impuestos, a extender el territorio, a hacer carreteras. Ponían obviamente a un gobernante, a un gobernador, y dependiendo de la zona, el gobernante como que les daba ciertos privilegios a los gobernantes locales, ¿no? Los dejaba gobernar. Les daba cierta autoridad, aunque poquita, obviamente no como los romanos, pero sobre todo recaudaba impuestos. Y sí mejoraba mucho, y sí hacía carreteras, y sí hacía comercio, y sí hacía como muchas cosas, sí mejoraba pues en muchos sentidos, pero cobraba muchísimos impuestos y la gente estaba muy infartada. Y lo que hacían siempre los romanos era llegar a los lugares locales y contratar locales para ser los recaudadores de impuestos, lo cual los hacía ser unos traidores porque estaban ayudando a los romanos, ¿no? Pero los romanos les pagaban muy bien porque les dejaban de hablar, o sea, se les volteaban la espalda por completo por traidores y se quedaban sin amigos, sin familia, así. Entonces era como pues un grupo privilegiado, pero con sentimientos encontrados, ¿no? Por un lado, con mucho dinero y con muchos beneficios, pero pues si les importaba a la gente, estaban fritos porque nadie les quería hablar, todo el mundo ya no los quería, ¿no? Así es que en esta situación estaba Mateo cuando pasó esto. Y dice que de nuevo salió Jesús a la orilla del lago y toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, que es el mismo que Mateo, donde éste cobraba impuestos en una mesa de recaudación de impuestos, ¿no? Y le dijo, sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Y a mí me llama tanto la atención porque este fue uno de los primeros versículos que marcaron mi vida. Fue la primera vez que fui a la iglesia con mis hijos, que fui a una iglesia cristiana, que es a la que nosotros empezamos a conocer todo esto, y llevé a mis hijos y en esta iglesia
tenían la reunión de adultos y a los niños se los llevaban y hacían actividades de niños y coloreaban y enseñaban todo lo mismo que con los adultos, nada más que enfocado en actividades para niños, ¿no? Entonces yo llegué con mis niños pues de 4 o 5 años y llegué yo muy linda ahí a la iglesia, los senté y tal, y de pronto llegó la maestra de niños y me dice, estamos con los niños, están allá, ¿me los puedo llevar? Y yo, vamos, y ya no, los llevé y vi que habían más niños, me regresé y ya oí lo que estaban diciendo pues, los adultos en la reunión. Y total, que ya pues terminó la reunión y salí, ya fui a recoger a mis hijos y luego les digo, oigan, ¿qué hicieron? Y me empezaron a platicar emocionadísimos todo lo que habían hecho, ¿no? Y una de las cosas fue, y nos aprendimos un versículo. Y yo dije, qué bien, ¿y cuál versículo? Y era este, dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Y yo, y platícame más. y me dice, ya, eso. Y yo, pero ¿y de qué va? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo ahí? Y ya no me supieron decir más, pues estaban muy chiquitas, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que dije yo, qué random, o sea, ¿qué es esto? No me hizo mucho nada, ¿no? Y ya después, conforme fui conociendo más de Dios, dije yo, qué impresión, o sea, ese versículo marca el antes y un después para la vida de Mateo, pero no más para la vida de Mateo, también para la vida de Pedro y de Andrés y de Juan y de Zebedeo y de todas estas personas que de la nada estaban en sus vidas cotidianas y de pronto llega Dios y les dice, sígueme. Y estas personas lo dejaron todo y lo siguieron a un pelado desconocido que no sabían qué iba a ser de él, ¿no? O sea, nosotros sabemos el desenlace y nosotros sabemos ya quién es Jesús, ¿no? Ahora que lo vemos de lejos. Pero en ese entonces ellos no tenían ni idea quién era. Aún así se envalentonaron y lo dejaron todo y lo empezaron a seguir. Y me llamó tantísimo la atención y yo siento que ese es el llamado que digo, está haciéndole a muchas personas aquí en la Biblia, le hace a muchas personas ese llamado, ¿no? Les dice, vengan, síganme, vamos a ver, ¿no? Les dice a más personas. Y yo pienso que es el llamado que ahorita nos está haciendo a nosotros. O sea, nosotros somos ese grupo donde en la voz espiritual de Jesús nos está diciendo, ven, te voy a dar un nuevo propósito, te voy a dar una nueva vida. Lo que has vivido, lo que has hecho, lo voy a usar, así como a Pedro que le dice, te voy a hacer pescador de hombres, porque él era pescador. A lo mejor a Leví le hubiera dicho, te voy a ayudar a recaudar almas, ¿no? A mí, por ejemplo, me dice, te voy a ayudar a pintar de colores los corazones. No sé, como que cada quien nos da un llamado, depende de nuestra naturaleza, depende de nuestros talentos, depende de nuestro momento de vida, depende de nuestras circunstancias, de nuestras debilidades, de nuestras historias de vida. Va usando y aprovechando todo esto como parte de una preparación. ¿Se acuerdan que el primer capítulo se trató de preparación, de cómo iba preparando los corazones? Bueno, pues esa preparación él la usa después para cumplir propósitos. Y yo pienso que nosotros que estamos aquí, de alguna manera, tenemos este llamado. Yo anuncié muchas veces y muchas personas siempre les ando diciendo, oigan, va a haber este estudio. Y hay gente que no se interesa. Sin embargo, ustedes están abriendo su corazón y yo pienso que me gustaría mucho que se acuerden de así como yo me acuerdo todavía de mis hijos diciéndome, y lo siguió y lo llamó y lo dejó todo y lo... Así acuérdense, porque ustedes están siendo llamadas, están siendo tocadas por Dios
de una manera especial que todas las personas que oyeron la invitación no contestaron. Sin embargo, ustedes sí están contestando y yo les animo realmente tomarlo, porque obviamente cuando nos llama también nos da una visión extra. A Jesús se llevó a Simón y a todas estas personas, se las llevó aparte y les enseñaba, fue a comer a la casa de Simón, a sanar a la suegra, o sea, les toma un cuidado especial, las lleva por un camino especial, pasa más tiempo con ellas. Aprovechen este tiempo donde realmente yo sí puedo sentir que tienen un llamado y aprovéchenlo y realmente siéntanlo como tal. Es Dios llamando a sus corazones y diciendo, a mí me lo dijo, yo lo entendí tiempo después, no lo entendí en ese momento, pero ciertamente si es preparando un momento en mi tiempo, por ejemplo, en mi vida en ese momento, en mi historia de vida en ese momento, era un momento preciso. A lo mejor antes no hubiera escuchado, después no sé, pero en ese momento fue un momento perfecto para que yo realmente dijera, sí, yo sí te quiero seguir, yo sí quiero dar ese paso, ¿no? Y entonces, pues eso no tiene, miren, aquí este libro está empezando. Estas personas estaban empezando a escuchar de Jesús. Igual ustedes ahorita están empezando a escuchar, pero es pasito, pasito. Aquí lo están conociendo Pedro, pues apenitas lo está empezando a conocer, ¿no? Mateo ni lo conocía, solo le dijo, sígueme. Se levantó y lo siguió. O sea, qué tan valiente, ¿no? Y él no sabía nada de eso. Y no nada más eso, sino que además lo invitó a su casa, porque en el siguiente dice banquete en casa de Mateo. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. O sea, no nada más él dejó todo y lo siguió, sino que además abrió las puertas de su casa, invitó amigos a que conocieran a este Jesús que tenía la autoridad para decir sígueme, y la sigue teniendo. Igual ustedes han invitado personas porque están, yo siento que el Espíritu de Dios moviendo algo en ustedes para que tengan ese interés, porque la verdad es que Dios es, ya lo veremos, ¿no? A cada día, y sobre todo en retrospectiva, cuando lo veamos vamos a decir, ¡mira, qué regalito! Pero bueno, considérenlo así, considérenlo Dios abriendo los corazones de cada uno de nosotros creyentes cuando estemos, híjoles, y aprovecharnos de ese momento, porque el llamado es a mucha gente, pero la gente que realmente se toma y lo empieza a seguir no es tanta. O sea, sí es un privilegio y un regalo el hecho de poder decir así las cosas. Bueno, eso. En algún momento, aquí, en el de antes, perdón, en este del perdón y la sanidad de un paralítico. Esa parte se trata de que estaba unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa y llegaron tantas personas que se llenó muchísimo de gente, y entre esos muchísimos llegó unos amigos, que eran 4, cargando a un paralítico, con uno de cada lado de la camilla, ¿no? Porque en ese entonces, pues, qué silla de ruedas ni qué nada. Entonces ahí lo traían, y total que lo lograron escabullir ahí, y Jesús le dice, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla así este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Y le dice, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados.
a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Bueno, ya se los leí todo, pero aquí lo que les quería platicar es que estas personas, ¿qué estaban haciendo ahí, no? En la casa de Mateo, él invitó a muchas personas que cobraban impuestos, que eran pues sus únicos amigos, porque les digo que los demás no iban a querer ser sus amigos, y ellos eran vistos como unos pecadores. Pero por otro lado, también había otros que eran maestros de la ley. Así dice. En otro lado dice, cuando los fariseos vieron esto, entonces esto es lo que les quiero platicar. Desde la otra vez les había estado diciendo que les iba a platicar quiénes eran los fariseos y los maestros de la ley. Pues hoy llegó ese día, ¿no? Entonces, el gobierno como les digo, estaba tomado por Roma. Entonces, el gobernador que decía qué se hace, qué no se hace y todas las cosas importantes era el romano. Y con sus diferentes jerarquías, que eso vamos a ver otro día. Pero hoy les quiero platicar de esta jerarquía que es dentro de los judíos. Dentro del gobierno que permitía Roma, tenía a como al que se llama Sanedrín, que es como la Suprema Corte, o sea, es como los que decían qué está bien y qué está mal, porque los judíos, ellos tenían una manera de decir las leyes súper rigurosa, porque viene en la Biblia, viene en lo que ellos consideran su Biblia, que es el Antiguo Testamento. Esa para ellos es la Torá, así se llama. Entonces, en la Torá viene desde cómo se pide prestado hasta qué pasa con los bueyes si uno le lastima al otro, hasta quién se puede salir en libertad si es esclavo. Habla de todo, pero de todas las posibles leyes, ahí viene. ¿Qué hacer cuando una persona se enferma, por ejemplo, se enferma de gravedad, por ejemplo, de la lepra? En ese entonces era la enfermedad de gravedad. Pero con esa enfermedad de la lepra, ¿cómo se tenía que, cuando si acaso se llegaba a sanar en vez de que se muriera, entonces tenía que ir otra vez con los sacerdotes y tenía que hacer toda una cosa? Esto se los digo porque hay muchas veces que Jesús les va a decir, ahora que estás sano, ve con el Sanedrín, ve con los fariseos para que te chequen, ¿no? Entonces, eso venía, todas esas leyes acerca del matrimonio, miles de cosas, ahí venían. Entonces, Sanedrín eran los que decían cómo se cumplía, cuándo se cumplía, y eran los que hacían las leyes en las cosas no importantes, porque las importantes pues las llevaba Roma. Entonces, como les digo, es una como Suprema Corte que era entre 70 o 71 miembros, eran los que estaban ahí, y tenían las funciones religiosas, sobre todo, que esas sí se las daban full porque los romanos creían en puras mil cosas, y las políticas también, aunque pues limitadas por los romanos, ¿no? Una de las cuales era, por ejemplo, los judíos antes sí tenían pena de muerte, pero los romanos no tenían pena de muerte. Entonces ellos cerraron y les dijeron, a ver, no pueden ustedes tener pena de muerte. Si acaso quieren matar a un criminal, nos los tienen que mandar. Y nosotros vamos a llevarle, si hay pena de muerte, nosotros se las vamos a dar, no ustedes. Entonces, una de esas muchas cosas es eso, ¿no? Las leyes estaban sopesadas por los romanos. Dentro de ellos estaba, o sea, dentro del Sanedrín estaban sobre todo el sumo sacerdote, que era pues el mero, el que tomaba el que partía el queso, era, y luego estaban todos los otros sacerdotes y los ancianos y los maestros de la ley o los escribas de la ley. Los maestros o escribas de la ley eran estas personas muy importantes porque no había imprentas, todo lo hacían a mano. Y estas personas se sabían tanto la Torá que eran los que escribían, los que la pasaban a mano y los que tenían los rollos. Ellos no tenían el privilegio que nosotros tenemos de poder leer la Biblia en nuestras casas. Ellos tenían que ir a la sinagoga
para que se los leyeran los maestros de la ley o los fariseos. Ellos no podían hacerlo solos en casa porque no tenía, todo el mundo no tenía sus rollos. O sea, para empezar, si alguien tenía que ser súper rico y para seguirle tenía que saber leer y tenía que saber hacer todo eso, cosa que no todo el mundo sabía. Entonces, estas personas eran muy valoradas, muy venidas a más, ¿no? Todo el mundo las conocía y los respetaban mucho, eran muy respetados, ¿no? Y entonces así estaba. Luego estaban dentro también de la gente que era muy respetada, los fariseos, pero ellos no eran tanto como parte del Sanedrín, sino eran parte de las personas que enseñaban a seguir la Torá. Entonces seguían la Torá y también las tradiciones que pasaban de boca en boca, de generación en generación, y eso lo enseñaban los fariseos. Entonces, en realidad eran gente que estaba dedicadísima al cumplimiento de todas las leyes, y no nada más al cumplimiento de ellos de las leyes, sino a traspasar ese conocimiento a los demás. Entonces era gente con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, y aunque no todos los fariseos estaban dentro del Sanedrín, aunque sí había algunos, como Nicodemo, por ejemplo, o como otros, ¿no? Como varios, como Gamaliel, hay varios que eran fariseos y eran maestros de la ley y estaban dentro del Sanedrín, pero no a fuerzas. Entonces los fariseos, eso era lo que tenían todo el conocimiento de todas las normas y leyes, y en su esfuerzo de ser muy justos, muy bien vivido, se hacían como un poco, se perdía el corazón de sus leyes. O sea, ya no les importaba por qué hacerlo bien, porque amaban a Dios, por ejemplo, porque amaban a los demás, sino porque así estaba la religión, porque así tenía que ser y porque ellos así se la habían macheteado, ¿no? Entonces, por eso en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, casi todas de hecho, los fariseos eran vistos como alguien muy legalista, muy estricto, pero sin mucho trasfondo de corazón, porque como que en algún momento de tanto estar con las leyes y las leyes y las leyes, perdieron en algún momento esta motivación verdadera que fuera el cariño y el amor que ellos deberían de tener, ¿no? Esta obediencia de amor, no de pues tengo que hacerlo y porque ya, ¿no? Sino realmente. Entonces, por eso van a ver que muchas veces a los fariseos les tupen, pero duro y a la cabeza, porque se presta a que parezca hipocresía. O sea, por ejemplo, todavía hay algunas personas dentro de la religión actual que son así, que no faltan, que no hacen todo bien, pero con un carácter complicado. Entonces, por ejemplo, eso, pues alguien desde afuera puede decir, está siendo legalista, o sea, está haciendo sí las leyes, pero como que lo más importante, que es un corazón en paz, un corazón agradecido, un corazón que busca el amor, pues se lo está pasando por el arco del triunfo, y eso es como lo más importante, ¿no? Entonces Jesús es lo que les quiere hacer notar. O sea, qué bueno que quieran hacer las cosas bien, me da muchísimo gusto, pero lo más importante es el amor, ¿no? Es el cariño. Aquí, por ejemplo, o sea, qué bueno que estén ahí checando, que se hagan las cosas bien, los fariseos en este caso del paralítico, pero lo que es más importante es reconocer a Jesús, porque acuérdense que Jesús venía como este Salvador prometido, que Jesús sabía que Él era. Entonces Él venía como a decir, oigan, vengo a marcar un antes y un después, es muy importante que me sigan, es muy importante que me conozcan. Y estos fariseos estaban, algunos, no todos, hay muchos que van a ser seguidores de Jesús en lo largo, pero dentro de estos hay muchos que le empiezan a poner trabas y trabas a Jesús. Y Jesús es así como, oigan, pero
o sea, todo me dirige a mí, todas las profecías venían a mí y yo vengo porque vengo a dar el perdón de los pecados, vengo a enseñar esta vida nueva, este nuevo modelo de vivir en paz, de vivir con amor, ¿no? Entonces, por eso les dice, o sea, es más importante, en muchas partes lo van a ver, es más importante en este caso saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados que cualquier traba que estén queriendo poner, ¿no? O sea, fíjense en las cosas que importan de verdad, no nada más en que si, ¿qué hago bien? ¿Qué hago mal? ¿Qué hago? O sea, lo estaban como tratando de acribillar cuando no estaban poniéndole atención y no estaban como abriéndose a él, que era pues lo más importante que venía Jesús a hacer. Entonces, pues eso es lo de esta semana. Y luego Jesús defiende a sus discípulos por festejar en lugar de ayunar con 3 parábolas. Así termina, básicamente igual que como empieza, diciendo, traigo algo nuevo, ¿no? Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar las odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Los odres son estas cosas de piel que ponían el vino antes. Entonces, al parecer, pues se tiene que poner el vino nuevo en estos odres nuevos o el vino nuevo en el vino viejo en estos odres viejos.